Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla con ustedes el hermano Enrique Morales. Nuevamente con nuestro curso de Biblia nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acuérdense de seguir las disposiciones del gobierno, de seguir el quédate en casa para el bien de nosotros y para el bien también de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Siguiendo con nuestro curso, estamos ya con el tema número 12, David, el rey según el corazón de Dios. El tema anterior, si ustedes van recordando, fue la etapa de transición que hubo, ¿no? Entre el último profeta. ¿Quién fue el último profeta? ¿Se acuerdan? A ver, Samuel. Muy bien, ¿no? Y cómo Samuel va comenzando a hacer la transición entre el último profeta y el comienzo del reinado en Israel. Comenzamos con Saúl, ¿no? En esa etapa de transición. Ahora vamos a continuar y seguir avanzando con esta temática, ¿no? Incapaz de elegir entre la voluntad de Dios, los deseos del pueblo y su ambición personal, Saúl ya no servía para el plan del Salvador. Yahvé se buscó un hombre según su corazón para hacerlo rey del pueblo. Esto lo encontramos en 1 Samuel 13:16. ¿Y en quién lo encontró? En David. Acá vemos un poquito y nos ponemos a pensar, ¿qué pasó con Saúl? El poder lo envaneció y muchas veces pasa con nosotros. Nos dan un cargo, nos dan una responsabilidad, inmediatamente se nos sube a la cabeza todo eso, ¿no? Y comenzamos a ver distinto a los planes de Dios. Mientras más importante sea nuestro cargo, más humildes debemos ser nosotros. Un poquito el conflicto entre lo humano y el plan de Dios, las cosas divinas, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros. También en nuestro hogar, somos padres, tenemos a nuestro hijo y a nuestro hijo lo tratamos de educar a base de gritos, a base de golpes, queriendo imponer nuestra autoridad. Recuérdense que como padres solamente somos administradores de nuestros hijos. Por lo tanto, nuestra forma de educar a nuestros hijos debe ser con amor, con cariño, con paciencia, enseñándoles con el ejemplo las cosas que queremos enseñarles. De David se sabe muy bien que nació en Belén de Judá, ahí mismo donde iba a nacer Jesús 1000 años después, pero cómo y cuándo y por quién fue ungido, vamos a ver acá que es a veces lo que hemos dicho siempre, ¿no? Los dos proyectos, las dos cosas que van pasando. El libro de Samuel presenta dos puntos de vista. Según el primero, David, el menor de los hijos de Jesé, nieto de Ruth, fue ungido por Samuel. Encontramos en 1 Samuel en el capítulo 16. Pero el resto del libro parece ignorar el episodio. Según el otro punto de vista, David fue ungido primero por la gente de Judá, encontramos en 2 Samuel 2:4, y luego por los ancianos de Israel, en 2 Samuel 5:3. A ver,
busquemos un minutito los que nos dicen. ¿Ya? Ahí póngase una pequeña lectura rápida y van a encontrar lo que siempre vamos diciendo, que las dos versiones que se van dando en la Biblia, el motivo, ¿no? El motivo es que uno fue en un momento dado, por ejemplo, hoy día, y otro fue hecho después de un año, después de 2 años, después de 3 años, recordando el mismo momento, ¿no? Pero ya no lo dijo Enrique, ya lo dijo Alberto, y Alberto lo ve de su punto de vista. Entonces, aunque parece que hay contradicciones, no. Son dos historias porque se ha visto de un modo distinto y eso tenemos que tener claro y muchas veces en la Biblia vamos a encontrar esos momentos. Esta diversidad de información no debe extrañarnos, ya que muchos libros de la Biblia han sido escritos por etapas y por varias personas. El libro de Samuel dividido en dos partes es uno de ellos. Eso lo vamos a encontrar ya cuando lleguemos a la sección C. Un joven que canta que tiene valor. Encontramos la misma diversidad para explicar la aparición de David en la vida del rey Saúl. Según la tradición, se llama al joven David a tocar música en la corte de Saúl, porque éste, después de ser rechazado por Yahvé, fue posesionado por un espíritu malo. Es decir, en el lenguaje más moderno se volvió neurótico. La música de David lo tranquilizaba. Como cantante y músico, acá vamos a detenernos un poquito. ¿Se acuerdan que Samuel ya se había alejado de Dios? Saúl, perdón, disculpen, Saúl, cómo Saúl se había alejado de Dios y cómo Samuel le quita, digamos, esa unción que le había hecho y la va transmitiendo después a David. Todo esto afectó a Saúl y por eso nos dicen acá, ¿no? Que se volvió, ahorita lo podemos hablar con un lenguaje neurótico, ¿no? La música de David lo tranquilizaba. Como cantante y músico, acompañó al rey a la guerra de liberación contra los filisteos. Y así fue posible su encuentro con el campeón Goliat. Según la otra tradición, David era un joven pastor desconocido. Vino a visitar a sus hermanos mayores en el ejército precisamente cuando Goliat estaba haciendo su reto. Y ahí encontramos los versículos. Más adelante vamos a hablar un poquito de la historia de David y Goliat. Ambas tradiciones concuerdan al afirmar que David participó en un combate singular. Las tropas israelitas, compuestas de hombres de pequeña estatura y armados de bronce, se encontraban frente a los filisteos, altos y macizos, armados de hierro para evitar un derramamiento inútil de sangre. Existía en aquel tiempo una costumbre, según la cual cada ejército designaba uno o más soldados especialmente entrenados para una lucha individual que decidiría la guerra. Los filisteos ya habían seleccionado su representante, Goliat, un gigante. Los israelitas tenían miedo todos, menos David. ¿Quién iba preguntando? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para injuriar al ejército del Dios vivo? Yahvé estaba con él. San Pablo dirá, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en otro pasaje, Dios ha elegido lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Los caminos de Yahvé son así. Después de tal hazaña,
Las mujeres de Israel gritaban: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Los éxitos de David convencieron a Saúl de que el joven hondero era su rival y trató de eliminarlo. David tuvo que huir tal como lo había hecho Moisés cuando mató al opresor egipcio. ¿Se acuerdan la historia? Cómo cuando Moisés mata al egipcio, en vez de los hebreos de apoyarlo, lo comenzaron a atacarlo. O sea, igual, ¿no? Saúl fue igual, como ya estaba los malos pensamientos dominaban su, digamos, su mente, su ser, ¿no? Entonces ya no miraba a David como un amigo que vencía a sus enemigos, sino que alguien hacía la competencia, como decir que alguien que me está haciendo sombra a mi reinado. Cuando alguien empieza a trabajar por el bien común de sus hermanos, encuentra a menudo incomprensión y persecución. Es lo que Cristo promete también a sus discípulos. Después de huir Saúl, David aparece como jefe de una banda en el desierto de Judá y llega hasta ponerse al servicio de los filisteos. Una historia que la vamos viendo es bien bonita. Lean la historia de David y cómo a poco se va descubriendo los planes de Dios. Sin embargo, poco a poco, gracias a su hábil comportamiento, gana la confianza de las familias de Judá. Así escapa la persecución de Saúl. Después de la muerte de este, puede imponerse como rey de Judá en Hebrón. Vemos una historia, las dos, digamos, dos historias, ¿no? Paralelas, ¿no? Como el rey Saúl llega un momento que está subiendo, subiendo, pero eso lo enceguece y comienza a caer, a caer. Y la de David, que de abajo poco a poco comienza a subir. Una historia, digamos, que vamos viendo cómo el Señor nos va escogiendo, cómo el Señor nos va dando pautas. Todos están que tengamos ese corazón abierto a su mensaje. Al cabo de 7 años de guerra civil, los demás israelitas deciden reconocerlo ellos también como su rey. Estamos en el año 1000 antes de Cristo. Empieza entonces la época más brillante de la historia de Israel, el Reino Unido. Una de las hazañas más grandes logradas por David fue la toma de la antigua ciudad de Jerusalén. Así fue la cuña que los filisteos habían metido en el interior de la tierra de Canaán. Por el triunfo de David se abría el camino a una mejor comunicación y unión entre las tribus del sur y las demás tribus. Recordemos que ahorita pongámonos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que impedía eso? La ciudad de Jerusalén, que estaba a mano de los filisteos. Los filisteos eran en aquel momento el ejército fuerte, un ejército mejor preparado. ¿Y qué hace David? Los vence, toma la ciudad, o libera, toma la ciudad de Jerusalén, digamos, y hace que la comunicación entre todo el pueblo se una. Se había roto ese puente, esa división que había. Esta proeza de David fue de hacer de aquella Jerusalén la antigua ciudad de Melquisedec, la capital de su reino, evitando de tener que elegir entre Hebrón, tradicional cabecera de Judá, y Siquén, centro de las demás tribus. La decisión de David fomentaba la unidad entre las 12 tribus. ¿Ven? Lo que hemos estado conversando hace un momento. Lo que hace David es que el pueblo se una, que las 12 tribus ya no sean, digamos, ¿no? Aislados, cada uno tenía su culto, ¿no?
Entonces, es importante estar unidos. En una casa, el papá dice una cosa, la mamá dice una cosa, los hijos en el medio, ¿a quién hacen caso? ¿No? Difícil. En una comunidad donde tenemos una persona que está, digamos, responsable de la comunidad, pero, digamos, ¿no? Yo me creo más que él viene con unas disposiciones a la comunidad, y yo digo, no, hermanito, no sabe, está mal, no le hagan caso. ¿Cómo estamos? ¿Estamos buscando la unidad en nuestra comunidad? ¿Estamos buscando que en nuestra comunidad se fomente la unión? Pensemos, es un momento. El que está en este momento de responsable en nuestro grupo, en nuestra comunidad, es para hacerle caso. Supongamos que yo, digamos, no tengo más conocimiento que él, de repente tengo un poquito más experiencia que él, soy para asesorarlo, para ayudarlo a que él discierna mejor la palabra, lleve mejor la comunidad, no para estar haciendo divisiones. Recordemos que la división es malo. En el grupo, tanto en el grupo como en la casa. Vemos ahí el mapa, cómo estaba la ciudad y cómo se encontraba en aquel momento. El rey trasladó su residencia a Jerusalén, que llegó a ser la ciudad de David. Poco después trasladó también el arca de la alianza, haciendo así de Jerusalén el centro de la religión israelita, la ciudad santa de Dios. Jesús derramará su sangre en Jerusalén 1000 años después. De Jerusalén también saldrán los apóstoles a predicar el Evangelio a la espera de la Jerusalén celestial. Vamos viendo acá cómo el Señor nos da esos caminares, ¿no? De David, Jesús y los apóstoles, ¿no? 3 momentos dados, en 3 momentos totalmente distintos. Entonces tenemos que tener confianza en el Señor, así como ahora, ¿no? Que nuestras autoridades, la iglesia nos pide, ¿no? Que nos quedemos en la casa, seamos obedientes y estemos más bien preparándonos y fortaleciéndonos para salir a predicar el Evangelio. El pueblo conoció entonces una era de felicidad y de prosperidad. Formaban una nación numerosa y bien unida. Poseían su tierra propia. Se había cumplido a la letra las promesas de Yahvé hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero esto era por lo que Dios había hablado a los padres de la fe. Muy, muy importante la pregunta, ¿no? Esa era la promesa de Dios. Eso era lo que Dios quería. Los profetas supieron ver más allá de la satisfacción popular. En ese momento encontramos a Natán, quien anunció al rey una profecía que iba a dar un impulso extraordinario a la esperanza. A David, que proyectaba construir una casa a Dios, un templo, Dios le respondió que era más bien él quien quería construir. Acá es muy importante detenernos, ¿no? Dios le respondió que era más bien él quien era que quería construir una descendencia. Yo te edificaré una casa, es decir, una dinastía. De esta manera, Dios orientaba de nuevo hacia el porvenir la mirada de su pueblo. Vemos cómo, pensemos un poquito, ¿no? David, ¿qué está pensando? Construir un templo donde guardar
el arca de la alianza, un templo para adorar a Dios, digamos, las cosas mundanas, ¿no? Las cosas personales. Dios se le hace una promesa más allá de lo evidente, como dice, ¿no? Una promesa eterna. La antigua promesa de la alianza del Sinaí. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Van viendo eso, ¿no? Cómo Dios va cumpliendo las promesas en él, en esa proyección que se va. Se concentró en la persona del rey. Él será para mí un hijo y yo para él un padre. En adelante Dios presente en su pueblo. Le iba a guiar la casa o la familia de David hasta que llegue un misterioso hijo de David, pastor de Israel, Jesús. La figura de David como hombre y como rey tiene un relieve tal que no cesa de ser para Israel el tipo de Mesías que debe nacer de su raza, a partir de David. La alianza con el pueblo se hace a través del rey. El trono de Israel es el trono de David. Sus victorias anuncian que el Mesías, lleno del Espíritu que reposa sobre el Hijo de Jesé, reportará sobre la injusticia por la victoria de su resurrección. Cumplirá Jesús las promesas hechas a David y dará a la historia su sentido. Como logró el personaje David, este puesto distinguido en la historia de salvación. David, llamado por Dios y consagrado por la unción, acuérdense de la historia, ¿no? Encontramos en 1 Samuel 16 del 1 al 13. A ver, como es un poquito larguito, tómenlo ahí, véanlo. Es constante el bendito de Dios, al que Dios asiste con su presencia, porque Dios está con él. Prosperó en todas sus empresas, y en aquel mismo emprenderá como rey y liberador de Israel. Recuerden cómo tomó la ciudad de Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios. ¿Cuánto confiamos en Dios? David, encargado como Moisés de ser el pastor de Israel, hereda las promesas hechas a los patriarcas y en primer lugar la de poseer la tierra de Canaán. Es el artífice de esta toma de posesión por la lucha contra los filisteos. Inauguraba en tiempos de Saúl y proseguía durante su propio reinado. La conquista definitiva es coronada por la toma de Jerusalén. David y toda la casa de Israel no forman sino un solo pueblo en torno a su Dios. Ven acá lo que ven, ¿no? Escuchen bien, muy importante, ¿no? David y toda la casa de Israel no forman sino un solo pueblo en torno a su Dios. Nuestra casa, nuestro hogar, hacemos todos juntos una oración. Nos sentamos a la mesa a dar gracias a Dios de todas estas bendiciones. En estos momentos, en estos tiempos, tenemos más tiempo para hacer una oración en familia. ¿La estamos haciendo? David responde a su vocación con una profunda adhesión a Dios. Su religión se caracteriza por la espera de la hora del Señor. Así guarda de atentar contra la vida de Saúl, incluso cuando tiene ocasión de deshacerse de su perseguidor. En 1 Samuel 24-26. Acá vemos un poquito, vamos a detenernos 30 segundos. Ustedes leen la historia, Saúl había entrado a hacer sus necesidades en una cueva. David estaba escondido. David estaba con sus amigos que decían, oye, él es aquel que te persigue, es ocasión de matarlo. Saúl no tenía su guardia, estaban solos. David, ¿qué hace?
David va despacio y le corta un pedazo de la ropa que tenía, porque dice, él es el ungido del Señor, no se le puede, no podemos. Vemos cuánto él respetaba a, a Saúl, a pesar de que Saúl lo paraba persiguiendo y quería matarlo. Es el humilde servidor, confuso por los privilegios que Dios le otorga. Y por esto es el modelo de los pobres que, imitando su abandono a Dios y su esperanza llena de certidumbre, prolongan su oración en las alabanzas y en las súplicas de los salmos. La gloria religiosa de David no debe hacer olvidar al hombre todas sus debilidades y sus grandezas. Recordemos, todo el mundo decimos que somos pecadores. Parte del ser humano es ser pecador. Pero él inmediatamente busca el arrepentimiento, busca el perdón, busca el acercarse a Dios. Nosotros hacemos eso. No nos quedamos solamente en el pecado. Rudo guerrero, astuto, también cometió graves faltas y se mostró débil con sus hijos, ya antes de su vejez, pero que magnanimidad en su fiel amistad con Jonathan, en el respeto que muestra siempre Saúl, algunos detalles revelan su nobleza de alma. Respecto al arca, respetó la vida de sus soldados y el perdón. Muy importante todos estos detalles que vemos de David, ¿no? En algunos momentos fuerte, en otros momentos amoroso, en otros momentos misericordioso. Es muy importante toda la historia de David, lean, para que vean tomando un conocimiento más amplio de él. David escogido y ungido. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo sin duda, está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo les he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Yahvé llamó a Jesé, a Nebat, y les hizo pasar ante Samuel, que dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samán, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no queda ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, levántatelo y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. Muy bonita la historia, ¿no? La gran promesa hecha a David por Natán. Así dice Yahvé, yo engrandeceré de ti tu descendencia, a tu propio hijo y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré y corregiré con castigos de hombres, pero no le retiraré mi favor, no lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti.
Tu descendencia y tu reino me servirán para siempre. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Natán entró donde el rey y le dijo, esta historia es bonita, ¿no? Vamos a escucharla. A ver. Natán entró donde el rey y le dijo, había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Un día, el rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales, robó la oveja del pobre y con ella atendió al que lo visitaba. David, al escucharlo, se enojó mucho con el hombre rico y dijo a Natán, vive Yahvé, el que tal cosa hizo merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Vean, muy importante esto, ¿no? Como Natán respondió, tú eres ese hombre, tú mataste a Urías y tomaste por esposa para ti. Pues bien, ya me has despreciado, dice Yahvé, y te has apoderado de la esposa de Urías. Jamás se apartará la espada de tu casa. Muchas veces nosotros pecamos y no nos damos cuenta que estamos cometiendo pecado a no ser que otra persona nos encare. Natán, cómo a través de otra historia le va dando el decir, estás pecando, has cometido pecado. En primer momento él no reconoce y después reacciona y se da cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Es muy importante también nosotros ver eso, ¿no? ¿Cuánto de nosotros cometemos esos pecados y no nos damos cuenta, sino hasta que alguien nos dice? Pero después viene la oración de David arrepentido. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu inmensa ternura. Borra mi pecado. Llévame a fondo de mi culpa y de mi pecado. Purifícame, crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Tenemos que buscar al Señor, a buscar ese arrepentimiento. Tenemos nosotros la confesión. Vamos a confesarnos. Y como siempre tenemos las preguntas que nos han hecho en nuestro cuestionario, ¿no? ¿Dónde nació David y de qué tribu era? De Belén, de Judá. ¿Cómo se llamaba su padre y su bisabuela? Gesed y Ruth. ¿Cuántas veces se menciona la unción de David en el libro de Samuel? A ver, son 3 veces. ¿En qué año empezó el reino de David? Aproximadamente 1000 años antes de Cristo. ¿Por qué Jerusalén fue llamada la, la ciudad santa? Porque ahí se encontraba el arca de la alianza. ¿En qué consiste el mensaje central de la profecía de Natán? La profecía se apoya en una contraposición. No es David quien edificará una casa, podemos decir un templo, pero Yahvé, sino que Yahvé quien hará una casa, una dinastía, a David. La promesa se refiere a la permanencia de la línea de David en todo el trono de Israel. Bien, hermanos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos con el siguiente tema. Muchas gracias.